te preguntaba, ¿cuándo estaría en el Perú Alejandro Toledo? Yo estimo que en 4 o 5 días. Muy buenos días, doctor Su, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Te veo bastante fastidiado, incómodo y por otro lado te veo contento de que venga el presidente Toledo. Tus editoriales siempre tan incendiarias y tan propias de tu opinión y de tu formación política, ideológica. Todavía recuerdo cuando estabas detrás de Toledo apoyándolo en la marcha de los 4 suyos, creo. Pero en fin, así es la vida. El presidente Toledo viene, enfrenta a la justicia y lo demás ya es leyenda. Ahora hablemos de lo que viene. Ahora hablemos de las pruebas que tiene la Fiscalía de que Toledo recibió, participó y estuvo en todo lo que ellos han dicho. Ya que hace referencia, Roberto, a Alejandro Toledo fue una esperanza en un momento. Por eso el sentimiento de decepción tan grande. Tan grande. O sea, cuando yo entrevisté a Alejandro Toledo por primera vez fue el año 94, 95. Cuando fue candidato por primera vez, y una amiga que era dirigente de la pequeña empresa en la Sociedad de Industria me dice, vamos a respaldar a Toledo. ¿Toledo quién? El profesor de San. Me reúno con Toledo en la casa de don Anatolio. Dicho sea de paso, la señora Elian Carp no estaba. La señora Elian Carp se había ido a vivir a Estados Unidos. Ella no existía en ese momento. Se había ido de la vida de Alejandro Toledo. Estaban él, su hija y su padre. Y nos fuimos juntos a Chimbote y contó la historia de su vida, que era una historia conmovedora, de un hombre que sabía lo que era la pobreza. Me puse zapatos por primera vez para ir al colegio. Yo sé lo que es tener hambre. 3 de mis hermanos se murieron por desnutrición infantil. Es decir, ¿cómo no podía generar esperanza un hombre así? Pero traicionó pues esa esperanza, mi querido Roberto. Claro. Pero como tú dices, Nicolás, eso es pasado. Lo que interesa ahora es, viene Alejandro Toledo, ¿no es verdad? Así es, el presidente Toledo el día de mañana cumple con presentarse ante el juez. El juez dispondrá en qué lugar va a estar recluido hasta que se ejecute la extradición. Eso es cierto. Alejandro Toledo fue una esperanza y fue una realidad, porque no podemos negar que la economía de 3% de recesión que recibe la deja próspera y creciente. Que el presidente es culpable de los delitos que le imputa la Fiscalía, siempre digo, la acusación fiscal, no hablemos de la investigación, la acusación fiscal es un postulado, es una pretensión, como una demanda civil que tú interpones, que será el juez que luego de escuchar a la otra parte resolverá. Y yo te pregunto, no sé si los fiscales han filtrado alguna información de los millones y dónde los tiene Toledo, pero lo que sí te digo, Nicolás, es que los testimonios de Mayman y Barata incriminaron a Toledo, es cierto, pero a la defensa no le interesaba porque no iba a convencer a los testigos ni hacerle cambiar, simplemente que esos testimonios no se han corroborado con las evidencias materiales, que es la información bancaria, y se ha podido reconstruir la ruta del dinero y establecer cómo caminó ese dinero, y definitivamente no fueron a los bolsillos de Alejandro Toledo, ni de Elian Carp, ni de ningún familiar cercano. Entonces, estamos tranquilos desde el punto de vista jurídico. Esperamos que los jueces sean imparciales, que los jueces permitan que la defensa actúe, pero también tenemos la confianza de que luego de que el presidente Toledo venga de un proceso de extradición bastante largo, y ustedes dirán, ha retrasado, ha demorado, pero sin embargo los ojos del mundo van a mirar el juicio de Alejandro Toledo. Ya no se trata de que entre nosotros vamos a hacer las cosas, sino los ojos del mundo van a mirar el debido proceso y la suficiencia probatoria contra Alejandro Toledo. ¿Ha contemplado Alejandro Toledo la posibilidad de colaborar de alguna manera con la justicia, proporcionando información sobre hechos que pueden ser relevantes para la investigación del Ministerio Público, sobre hechos que ocurrieron durante su gobierno? Solamente colaboran como colaboradores propiamente dicho los que aceptan una responsabilidad penal y luego buscan beneficios penitenciarios. Y en todo caso el presidente si fuese testigo de actos de corrupción. Sin embargo, en las largas conversaciones sostenidas durante estos 7 años, del año 2017 a la fecha, incluso personalmente he conversado 3 veces con él en California, él me ha expresado que él jamás ha intervenido en las acciones que han realizado cada uno de sus ministros. Y hasta que, digamos, cada uno de sus colaboradores, como dice el presidente Toledo. Por lo tanto, yo descarto
cualquier información que él pudiese tener escondida, que la pueda utilizar como una carta de solución para conseguir beneficios. Exitosa. No, él no ha liderado ni ha presidido un gobierno corrupto. Si hay algunas acciones que no nos gusta, tú comentas que Roberto Dañino, que Canal 4, etcétera. Es posible. Las decisiones políticas siempre son controvertidas, siempre se pudo hacer algo mejor. Pero de ahí hablar de una criminalidad, eso yo lo descarto porque esa es la versión que él me ha dado. No, pero ya que has tocado, Roberto, el tema de Canal 4, es decir, el propio Eugenio Bertini, que en paz descanse, reconoció que él era en ese momento gerente del Banco Vice, que era uno de los 3 principales acreedores de América Televisión. Y él fue convocado a la casa de Alejandro Toledo cuando Alejandro Toledo era presidente para plantearle una transacción, que él tenía que transferir la creencia del Banco Vice para evitar 2 cosas: que el Banco Vice perdiera en ese momento la licencia por el delito de lavado de activos y que Eugenio Bertini fuera a la cárcel. Hubo una transacción en la casa de Alejandro Toledo y otra transacción hubo luego con el Grupo Santo Domingo para resolver el problema que tenían en la superintendencia del mercado de valores por la manera como se había procedido a adquirir la mayoría de acciones de Bacus. Y también hubo una transacción y relacionada, fíjate qué casualidad, con la solución de la adquisición de creencias de Canal 4. Es decir, tú puedes decir, ya, pero Alejandro Toledo, él personalmente no cometió un delito, pero él tiene la información. O sea, ¿por qué no se hizo lo que proponía Baldo Cresalja en ese momento y que entiendo lo hizo incluso en un Consejo de Ministros donde estaba hasta Mario Vargas Llosa, que no sé qué hacía ahí, pero estaba Baldo Cresalja? Digo, hay que poner a licitación esas licencias. Hay que poner a licitación. Y no se hizo. No se hizo, se optó por el otro camino. Entonces, ¿por qué no aportar información sobre eso, Roberto? Nicolás, la venta de Canal 4 al Grupo Comercio República ha sido investigada por la Fiscalía porque hay denuncias sobre este tema. Hablemos de denuncias de hace 7, 8 años. Fueron archivadas, se volvió a denunciar, se ha aperturado una nueva carpeta fiscal, pero no ha prosperado la investigación. Lo que tú me estás diciendo, Nicolás, son comentarios, informaciones, trascendidos, pero no hay evidencia de eso. Y seguimos hablando de comentarios, de punto de vista, y tú siempre matizando pues con tu pensamiento, ¿no? Ya sabemos tu línea política de pensamiento, pero está bien. No, pero no sé cuál es. Tú estás opinando, pero no sé cuál es. El presidente tiene algo que decir porque a ti te contaron algo. No sé cuál es tu línea de pensamiento. Y te cuento algo. Yo he sido vecino en algún momento, porque mira las vueltas que da la vida, en el mismo edificio con Eugenio Bertini. Fíjate tú. O sea que mi fuente, digamos, es bastante confiable de lo que pasó. La pregunta, es más, entiendo que hay eso en su momento, Nicolás, pero entiendo tantos años. Entiendo que esas declaraciones, porque el sistema de justicia no funcionó como debía funcionar en su momento, Roberto, y tú lo sabes perfectamente. Pero felizmente, o sea, sí. Tú estuviste callado todos estos años porque no confiabas en el sistema de justicia. ¿Y quién ha permanecido callado? Y yo no, Pero no has hecho. No conozco de una. Mira, yo tengo los antecedentes de todas las denuncias relacionadas a la transferencia de Canal 4. No he visto un testimonio tuyo y tampoco he visto nunca fui convocado, pero Roberto, todo lo que yo he dicho sobre este caso está registrado. Puedes hacer todo un archivo de todo lo que he dicho infinidad de veces sobre este tema. Y sobre lo controversial que era y sobre el problema tan grave que hemos heredado, que pasamos de las manos de Montesinos a las manos del Grupo El Comercio en el control de la opinión pública nacional. Ahora, de pronto tus declaraciones no hayan sido valoradas por los fiscales, porque los fiscales obviamente conocen, dicen que la noticia criminal te permite abrir una carpeta. Tal vez no claro, haya sido tan relevante porque depende. Que tú has tenido algún grado de interés en esas declaraciones. Claro, pero eso depende. O sea, nos estamos yendo por las ramas, mi querido Roberto, pero igual. No, pero es un hecho real que el señor Nicolás Lúcar ha tenido un vínculo parental con los dueños del canal. O sea, eso no es ninguna novedad. Por supuesto, pero si te pones un poco riguroso, sabrás que yo salí el año 99. Fue público, porque yo no fui parte de la campaña de la reelección de otros que ya perdieron la memoria, porque sí fueron parte de eso.
Nunca recibí dinero de Montesinos, ni para apoyar la campaña del alcalde de Lima, que era candidato en esa época. Pero tú estuviste en el Canal 4 hasta el año 2001. No, señor. Yo estuve en el Canal 4 hasta el año 99 en que salí y volví cuando se caía o se cayó Alberto Fujimori. Han sido momentos absolutamente distintos. Sí, y yo recuerdo, Nicolás, que una vez el presidente Valentín Paniagua fue a tu programa a reclamarte que tú le estabas haciendo no fue al programa, fue una comunicación telefónica de una investigación de un tema por el que yo he reconocido el error de poner al aire ese reportaje, y ha sido público y conocido, y por ese error he pagado con creces. No como otros que cometen errores y no se acuerdan, no reconocen, no aprenden de sus errores y no se construyen como personas y profesionales mejores. Yo no soy así, Roberto. Yo cometo un error, asumo la responsabilidad de mi error. Pero te digo una cosa, en esa época, yo te digo una cosa, Roberto, en esa época hubo financiamiento ilegal de las campañas. Empresarios ligados a Vladimiro Montesinos le ponían billetes a candidatos de otros partidos para que a la hora que estuvieran en el Congreso votaran a favor. Y se pretendió implicar a Valentín Paniagua en esos hechos. Pero los hechos eran reales. Ha habido gente de partidos que no eran de Fujimori que recibieron dinero en esa época. Eran los niños de esa época, Roberto. Y esa investigación nadie la quiso hacer nunca, porque no les convenía. Pero eso es una historia aparte. Pero lo que tú dices es cierto. Recordemos que en las últimas campañas las ONG de las empresas mineras financian las candidaturas de muchos congresistas o candidatos de diferentes partidos políticos, y cuando tienen que tomar una decisión a favor de determinados sectores de la población no la toman porque hay otros intereses. Eso es un tema eminentemente político, pero es una realidad. Claro, pero yo insisto, estamos yéndonos por las ramas. Yo no he elevado a ninguna discusión que tenga que ver conmigo y mi papel en estos últimos años en la historia nacional. Claro, pero lo que interesa saber es si Alejandro Toledo tiene o no la voluntad. O sea, por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Por qué renunciamos como país a tener una línea aérea de bandera? ¿Por qué? ¿Por qué le entregamos a los chilenos nuestros aires? O sea, ¿por qué una decisión de esa naturaleza? Todos los países tienen una línea de bandera, menos nosotros. Y esa decisión se tomó durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y uno tiene derecho a preguntar, ¿hubo corrupción en ese caso o no? Claro, ¿No te parece legítima la pregunta? Por el ministro de Transportes y la PCM, ¿no? Son decisiones que se tomaron y pueden ser cuestionables desde el punto de vista político, pero también recuerda que en ese momento el Perú venía con esta novedad del neoliberalismo, la privatización absoluta, y todo lo que era Estado era malo, y no podemos negar que Roberto Dañino y Pedro Pablo Kuczynski eran los representantes de ese pensamiento, y por eso que se le dio más fuerza a Proinversión. Proinversión fue utilizado y creado por Fujimori, con otra denominación, pero era lo mismo, y finalmente durante el gobierno de Toledo se trajo a los mismos profesionales que trabajaban con Fujimori y siguieron manejando los temas de las privatizaciones. Si eso se tiene que investigar, debe de investigarse, pero de ahí a sostener que el jefe de Estado es responsable por lo que cada sector o por lo que se decide en el Consejo de Ministros, esas son palabras mayores. Ahora, lo que tú dices, Roberto, que me imagino que lo has conversado con Alejandro Toledo, es sobre esas decisiones, pregúntele a Dañino, a Kuczynski, a mí ni me miren, porque yo no participé en esas decisiones. Más o menos es la posición de Alejandro Toledo sobre el tema. El presidente de la República preside el Consejo de Ministros. Cada ministro elabora los proyectos y las iniciativas de su sector con su equipo de profesionales y asesores, y cuando se hace la sesión de Consejo de Ministros se toman decisiones políticas. Los ministros de un sector que no conocen otro sector simplemente escuchan la exposición técnica y luego lo someten al voto. Si hay una responsabilidad penal, pues evidentemente es del sector y del ministro, él tiene que responder. Ahora, sobre el tema del financiamiento de su campaña, ¿es un tema que tú has hablado con él? O sea, hubo una controversia, por ejemplo, sobre cuál fue el destino del dinero, del $1.000.000, este famoso, el que se hablaba del señor George Soros, que supuestamente entregó como fondo para apoyar la marcha de los 4 suyos. O sea, ¿de ese tema han hablado? ¿De quiénes financiaron la campaña de Alejandro Toledo y de si esto fue en determinado momento
como ocurre normalmente una transacción, tú has hecho referencia a lobbies de empresas mineras que han financiado campañas. Bueno, financiaron también la de Alejandro Toledo y no se declaró. ¿Quiénes financiaron la campaña y no se declaró? Mira, esa información no la manejo. Yo sí he hablado con el presidente Toledo sobre la campaña del año 2011, porque el señor Barata declara que él le dio $700.000 al señor Danón para la campaña del 2011. Cuando estuvimos en Curitiba, le pregunté al señor Barata, le dije, ¿usted dice que le ha pagado al señor Toledo $31 millones? Sí, me dice. Evidentemente no hay prueba de eso. Se le pregunta, ¿usted tiene pruebas de que el dinero pagado a Maiman fueron a los bolsillos de Toledo? Ninguna, me dice. Y le sigo preguntando, ¿y usted dice que le pagó 31 millones y que en el año 2010 el señor Toledo lo llamó a su casa y le exigió que le paguen? Sí, me dice. Y usted me dice que después de eso el señor Toledo le pidió $700.000 para la campaña. O sea, usted le pagó 31 millones y aparte le pidió 700.000. Sí, me dice, pero la pregunta es, ¿ha entregado alguna evidencia de esa entrega de dinero? Ninguna. El señor Barata, pues, es el dueño de la verdad para la Fiscalía y lamentablemente, pues, muchos procesos se le ha aperturado a muchas personas y hasta se ha pedido prisión por un testimonio de una persona que hoy día no va a venir al Perú a declarar. Bueno, pero entiendo que no es solo un testimonio, pero en fin. Roberto, te quiero pedir un favor. ¿Podemos ir a la pausa? Tengo que ir a la pausa porque ya son las 8:30. No es fácil tenerte conectado y quiero, además está sabrosa esta entrevista. Está sabroso esto. Vamos a la pausa. Regresamos con Roberto Su. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos conectados vía Zoom con el abogado Roberto Su. Él es el representante de Alejandro Toledo. Él nos acaba de anunciar antes de la pausa que Alejandro, a confirmar en realidad que Alejandro Toledo el día de mañana, viernes, va a proceder a ponerse en manos de las autoridades para implementar el proceso de extradición. Ahora, Roberto, ¿eso qué significa en términos prácticos? Sábado y domingo no hay atención, entiendo, en las oficinas del sistema penitenciario de Estados Unidos. O sea, ¿él cuándo sería trasladado al Perú? Según la previsión o la información que ustedes tienen. Bien. ¿Perdón? Sí, creo que tenemos un problema, señora Magariño, con la conexión. No sé qué pasó, que íbamos muy bien. ¿Me escuchas, Nicolás? Ahora sí. Te preguntaba, Roberto, él se entrega el día de mañana. Ya, ¿Cuándo procedería a la extradición? ¿Cuándo estaría él en el Perú? Ya. Roberto, si te pones el celular si te pones el celular va a ser más fluida la conversación, te lo voy a agradecer. Roberto, si te pones el celular va a ser más fluida la... No sé qué pasó, íbamos tan bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. Te preguntaba, ¿cuándo estaría en el Perú Alejandro Toledo? Yo estimo que en 4 o 5 días. En 4 o 5 días Alejandro Toledo está en el Perú. Estamos jueves, eso significa que martes o miércoles a más tardar estaría ya en el Perú. Claro, porque él el día viernes, mañana, se pone a disposición de las autoridades y luego viene el trámite entre las autoridades del Perú, que creo que es la Interpol con la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía y, bueno, la gente de Cancillería, y ellos van a tener que recibir al presidente Toledo y ellos tendrán que establecer, pues, bajo qué medios van a venir, ¿no? No sé si vendrán en un avión particular, en un avión comercial, eso lo determinarán ellos. Ahora, él viene y ¿qué va a pasar con Elian Carp? Porque Elian Carp también tiene una solicitud. Elian Carp va a resistirse a la solicitud de extradición, va a viajar a Bélgica, va a ir a Israel. ¿Qué es lo que va a hacer Elian Carp? ¿Tienes información al respecto? La señora Elian Carp no puede salir de Estados Unidos porque tiene una orden de captura internacional. Hay un proceso de extradición para ella y para el presidente Toledo por el caso Ecoteva que todavía no se ha activado. Es decir, todavía no ha iniciado el trámite. Entiendo que seguirá su proceso. Es lo último que yo he conversado con ella, pero descarto que la señora Carp pueda venir con el señor Toledo.
Ahora, tú dices, Roberto, que no hay, que lo que hay son afirmaciones, pero no hay ninguna evidencia de desbalance patrimonial o de la existencia de dinero de origen ilícito, pero hay 7 millones de dólares que están congelados en Costa Rica. Se ha establecido que en relación al caso de Coteva hay por lo menos 13 millones de dólares que han circulado en diversas operaciones inmobiliarias que no tienen justificación y sobre las cuales además Roberto Alejandro Toledo mintió. Él dijo que había adquirido bienes con los fondos que su suegra había recibido como compensación por ser víctima del holocausto y se acreditó que eso no era cierto. O sea que Toledo... esa versión de que no hay dinero de origen ilícito o digamos este desbalance patrimonial, sí hay evidencia. Mira, Nicolás, en Costa Rica se ha identificado 21 millones de dólares aproximadamente. Esa plata es la plata que los brasileños le entregan a Maiman a través de diferentes empresas que terminan en Suiza en una empresa confiado y esta destina 21 millones a Costa Rica. Este dinero fue administrado por el señor Abraham Danón, que era una persona de confianza de Joseph Maiman. Recuerda que Joseph Maiman ha admitido que él le presenta a Toledo a Abraham Danón porque antes había trabajado con él y mucho antes había sido su instructor en la escuela militar en Israel. Luego que se forma la empresa Ecoteva en el año 2012, por un acuerdo entre Maiman con la mamá de la señora Fernenboom, la señora Eva Fernenboom, se traslada al Perú 5.300.000 para comprar la oficina de la Torre Omega y la casa de Cascajal 709. Esas dos propiedades son compradas por Eva Fernenboom, una suerte de testaferro de Joseph Maiman, y firmó contra documentos notariales en Costa Rica que fueron encontrados por la Fiscalía en los allanamientos donde se establece que él es el verdadero propietario. Estos documentos están en Fiscalía. Del dinero que quedó en Costa Rica, Nicolás, que estamos hablando de más o menos unos 13, 14 millones de dólares, el señor Maiman, cuando ocurre el escándalo de Ecoteva, inmediatamente saca a Eva Fernenboom de la presidencia de la empresa y pone a Xavi Saylan, que era su hombre experto en manejar estas crisis. Xavi Saylan llega a Costa Rica y de inmediato dice todo el dinero que está disponible lo mando a Israel a las cuentas de Maiman. Estamos hablando de 6.200.000 dólares aproximadamente. Queda un fondo de 6.400.000 que es incautado porque el Perú pide que se incaute y se congela, no se lo entregan. Entonces, este dinero que ha ido a Israel, Maiman lo ha gastado porque es su dinero de él, y cuando la Fiscalía ha hecho el acuerdo y la sentencia de colaboración eficaz, Maiman se ha comprometido en devolverlo en 7 años y medio sin intereses, pero ya no los 6.200.000, sino 7.200.000, porque la diferencia, dice él, que lo había gastado en gastos financieros y lo asumió el Estado peruano por decisión de Fiscalía y Procuraduría. Entonces, cuando se tenga que entregar los 6.400.000, Maiman en la sentencia dice, esos 6.400.000 que están congelados en Costa Rica, voy a instruir para que se le entregue al Perú. Quien ha ejercido el control y el dominio del dinero ha sido Joseph Maiman. Por eso que yo te digo, no existe evidencia de que Toledo haya tenido el control del dinero, ni haya sido dueño del dinero, y de esa plata que estuvo en Costa Rica durante 7, 8 años, Toledo no recibió $1. Toledo ha vivido de su trabajo, de su pensión del Perú, y de sus libros que vende, y de sus conferencias. Digamos, es una buena argumentación para la defensa, pero de ahí que los jueces la acepten como válida, porque hay evidencia. Yo he hablado con el corredor inmobiliario en el momento que se hizo la investigación y eran Elian Karp y el propio Alejandro Toledo los que buscaban el lugar para comprar. No era una propiedad de Joseph Maiman ni de la señora Eva, era una propiedad de Alejandro Toledo y Elian Karp, y así se comportaban. Ellos escogieron en Casuarina, se pusieron a buscar en Casuarina. Ellos escogieron, el propio Alejandro Toledo, la oficina frente al Yokai Plaza. Esta no me gusta, esta sí, vamos a decorar así, me ponen un mueble acá, me sacan el otro. Él era el dueño. Ahora tú dices, no, el dueño no es él, es lo que dice Toledo, no soy yo, el dueño es Maiman, de todo, ¿no? Pero Maiman dijo lo contrario, ¿no? Ya no está Maiman, pero felizmente dejó su confesión y la información sobre los destinos y los movimientos de dinero. Lo que dice Maiman es que es al revés, que el destinatario del dinero era Alejandro Toledo y que en realidad él era el intermediario y el instrumento, porque tenía, por su condición de empresario internacional, la manera de justificar la apariencia de los movimientos de ese dinero. Exitosa. Pero nuevamente volvemos, Nicolás, a un testimonio versus
información bancaria. ¿Cuál tiene más valor en un juicio? ¿Lo que dice el testigo al que le permiten que se quede con 15 millones de dólares? Imagínate un testigo que se queda con 15 millones de dólares que la Fiscalía ni la Procuraduría se lo cobran. Hubo una audiencia de prueba anticipada donde el juez Richard Concepción Carguancho termina la audiencia diciéndole: señor Maiman, en sencillo, usted se ha quedado con 14 millones, y Maiman no tuvo respuestas. Pero a la Fiscalía, ¿sabes qué le dijo? Que esos 14 millones era la plata que le debía a Odebrecht por unos negocios que habían tenido en Colombia. Y lo curioso de todo esto, Nicolás, es que la Procuraduría viaja a Brasil el 24 de abril del año 2019 y le pregunta: señor Barata, ¿ustedes han tenido negocios con el señor Maiman? Y Barata le dice: no, yo le he pagado 31 millones del acuerdo que hemos tenido. ¿Ustedes han tenido negocios en otros países del mundo? No, ninguno. Sin embargo, no le creyeron a Barata, le creyeron a Maiman, que no aportó ningún documento, ningún contrato. Y lo extraño es que si tiene un negocio lícito, ¿por qué le pagan por la caja 2? Es increíble este proceso. Cuando llegue a juicio, Nicolás, va a haber grandes sorpresas, y yo, de acuerdo a la documentación que he evaluado, creo que el señor Toledo debe ser absuelto. No hay prueba que lo vincule más allá de los testimonios de personas que han obtenido beneficios económicos. El señor Barata ha cobrado 8 millones para declarar lo que le conviene a la empresa transnacional. Recuerda que a Estados Unidos le dijeron que habían pagado 20 millones de sobornos. Dijo lo mismo Barata: me pidieron 35, pagamos 20. Pero cuando viene la información de Suiza, resulta que Suiza dice: no, han pagado 31. Entonces, los dos colaboradores han mentido de acuerdo a su conveniencia, a sus intereses, y esos testimonios son los que respaldan a los fiscales. Ahora, es cierto que existe sentencia de colaboración eficaz, pero la sentencia no convierte en prueba plena el testimonio. El testimonio tiene que ser confrontado en juicio, va a haber un contrainterrogatorio, y entonces la misma jueza Álvarez, también, que aprueba la colaboración eficaz, dice... Ya, pero una vez más, Roberto, se repite la discusión de pretender que en un acto de corrupción cometido por un funcionario público va a aparecer una factura, un recibo, una transferencia a una cuenta o la entrega directamente de una propiedad a su nombre. Eso no lo vas a encontrar, porque no es así como funciona el sistema de corrupción, y ese es el reto de la investigación que hacen las fiscalías contra la corrupción en todo el mundo, porque se crean mecanismos perversos para encubrir el dinero de origen ilegal. Ahora, en el caso Interoceánica, ¿quiénes más intervinieron? ¿Va a colaborar con información Alejandro Toledo con respecto a esto, a la serie de irregularidades grotescas que ocurrieron en relación al contrato de la Interoceánica? Mira, el contrato de la Interoceánica fue aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el señor Ortiz, por Proinversión y por Ocitran. Son los organismos rectores que intervienen. El presidente de la República no interviene ni le alcanzan un borrador del contrato. Imagínate que el jefe de Estado, el Tribunal Constitucional ha establecido que el jefe de Estado, el presidente de la República, si bien es cierto, la Constitución establece que es el que administra la hacienda pública, y eso se entiende como que el presidente sabe todo lo que pasa y es responsable. El tribunal ya ha zanjado ese tema hace muchos años y ha establecido que quien administra la hacienda pública es el Ministerio de Economía y Finanzas, que maneja el Fondo de Contingencias, y cada titular de sector es responsable de los recursos que se le asignan. Eso está establecido en la ley de contrataciones desde siempre. Entonces, el presidente no conoce los entretelones de estos contratos, por lo tanto, no podría dar ninguna información. Entonces, ¿a quién hay que preguntarle? O sea, según ustedes, según Alejandro Toledo y su defensa, ¿a quién hay que atribuirle las responsabilidades sobre la Interoceánica? ¿A quién entonces entiendo, Nicolás, que la Fiscalía ha iniciado una investigación contra todos los ministros que han sido miembros del Consejo Directivo de Proinversión y contra algunos funcionarios de Proinversión. Ha abierto una carpeta aparte y los viene investigando, y el caso Odebrecht con Toledo están solamente algunas personas, o sea, ha cortado en dos la investigación. Entiendo que ahí va a encontrar la respuesta a la Fiscalía. Ahora, ¿está preparado Alejandro Toledo? No es una pregunta impertinente, la que voy a hacer. Es conocido que Alejandro Toledo tiene un problema serio con el consumo de alcohol. Y eso produce, ante la imposibilidad de acceder al alcohol, un síndrome de abstinencia. ¿Él tiene un problema con eso en este momento o ha logrado resolverlo? Yo he escuchado a diferentes personas que han salido a los medios a comentar esta noticia que tú das, ¿no? O esta información que repites respecto al problema con el alcohol que pudiera tener el presidente. Yo he estado con el presidente en varias oportunidades por varios días y no he notado que exista esa adición como señalas.
Su salud está dañada, pero no por eso, por otros males. Él tiene otros males que en su momento se tendrán que poner en conocimiento de las autoridades competentes, pero yo descarto cualquier vinculación, y sobre todo en los términos que se viene manejando en algunos medios. Bueno, cuando venga Alejandro Toledo, una de las primeras cosas que se va a hacer es someterlo a una evaluación por parte del médico legista, porque Leán Carpa ha dicho que tendría cáncer. ¿Esto está certificado? ¿Por qué recién aparece esta información ahora? ¿Y por qué tendría que haberla dicho si las enfermedades de las personas son parte de su intimidad personal? Es un derecho de decirlo o no decirlo. Y además él no quiso comentar nada de esto para que no se tome como un mecanismo de defensa y se diga que él está rehuyendo. Simplemente se ha mantenido en reserva. Entonces la información es verdadera. Pero para tu conocimiento... Nadie se lo preguntó. Te voy a dar un dato. Ya lo dijo. Nadie decidió revelar la información. Te voy a dar un dato. Exitosa. Esa enfermedad fue tratada en el Perú hace como 8 o 10 años. Su médico tratante trabaja en una clínica en el Perú, su historia clínica está en el Perú. Hay otra historia en Estados Unidos por los años que ha permanecido, sus controles, pero es un hecho real y yo sí he visto la documentación y él me ha confirmado en forma personal, cuando he estado con él, me contó de este mal. Pero ahora, nunca se quiso utilizar como un mecanismo para evitar algo. Ahora, esto no va a impedir que, es decir, eso no lo pone en una condición de salud que le impida ir donde se supone que va a ir, que es a la tiroides, ¿no? Donde va a ocurrir un hecho que uno no podría haber imaginado. Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Alejandro Toledo compartiendo el mismo espacio de reclusión. Son condiciones distintas, ¿no? Pero sí es cierto, su situación de estado de salud y la gravedad de sus males requiere de un informe médico que por nuestra parte estamos trabajando y en su momento se tendrá que tomar las medidas y las acciones que correspondan, porque lo más importante es preservar la vida de una persona. No lo vamos a llevar a un penal para que esté sentado esperando que termine el control de acusación que ha empezado recién este día lunes, porque la Fiscalía se demoró 2 años en un tema administrativo, cuando debería venir a un juicio. No viene a un juicio, viene a estar esperando los debates técnicos. Entonces, se tendrá que tomar una decisión, pero en su momento, Nicolás, hoy no. Estamos esperando los informes y entiendo que los médicos del INPE van a hacer su trabajo. No se puede saber qué tipo de cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que tratada adecuadamente puede tener tratamiento. Hay otros casos en los que no. ¿Cuál es el caso de Alejandro Toledo? Los médicos le detectaron el mal, tuvo intervenciones en el Perú, es un paciente oncológico, hace controles, pero el estado en que se encuentra, tú sabes que cuando bajan las defensas, el cáncer se reactiva con mayor fuerza. ¿Y qué tipo, se puede saber qué tipo de cáncer es? ¿Qué tipo de...? Yo prefiero mantener ese detalle, Nicolás, discúlpame. Sí. Ahora, sí. ustedes están cuestionando la independencia, la autonomía del sistema de justicia en el Perú. ¿Van a insistir en eso? A ver, el 6 de abril sale el ministro de Justicia y dice: el señor Toledo es un delincuente. El ministro de Justicia y Derechos Humanos: el señor Toledo es un delincuente. Luego dice: existen sólidas pruebas de la corrupción y los delitos que ha cometido. La pregunta es: delincuente es quien tiene una sentencia firme. El ministro, entiendo que es un abogado, no es un estudiante de Derecho. Sabe lo que es la presunción de inocencia, sabe el rol del ministerio y sin embargo hace una declaración de esa naturaleza. Hace 2 días sale el ministro de Educación y dice que hay que retirarnos de ese adefesio de la Corte Interamericana. Inmediatamente el premier le enmienda la plana y lo corrige. La pregunta es: al ministro de Justicia le enmendaron la plana, le dijeron: oye, Toledo no es delincuente, ten cuidado. No, debo entender que esa es la postura del gobierno, este gobierno que se está cayendo a pedacitos porque no sabe cómo responder, y que vayan haciendo una cárcel para mujeres, porque evidentemente cuando salga la persona que dirige el Estado va a tener responsabilidad penal por los asesinatos de la gente en las calles. Pretenden pues mostrar el caso Toledo como que es un triunfo de este gobierno, un triunfo del ministro, y es increíble. Entonces, esta situación nos hace pensar que hay una fuerte carga y una fuerte presión de condenar a Toledo. Lo han extraditado, han hablado 5 o 7 años de que es responsable y no interesan las pruebas. Por eso es que nosotros estamos examinando la conducta de algunos magistrados. Por ejemplo, en el caso de Coteva, estos jueces no nos ofrecen garantías. ¿Y por qué lo digo? Porque a la señora Fernebo no le han querido notificar la acusación. ¿Cómo pueden llevar a una persona a juicio sin decirle
estos son los cargos y aquí está la acusación para que te defiendas. Le nombraron una abogada pública y tampoco le notificaron la acusación. Le preguntamos y dijo, a mí no me han notificado. Entonces, estas cosas se tienen que corregir, Nicolás, porque creo que toda persona humana, por más que nos caiga antipático, que políticamente no sea de nuestra línea, merece un debido proceso, merece que se pueda permitir su defensa. Eso está fuera de discusión, pero también es cierto que es decir, acaba de declarar el ministro de Justicia que Alejandro Toledo es una persona que carece de seriedad y ha vuelto a emitir opinión, cosa que es absolutamente impertinente. Pero eso es un problema del gobierno y de la impertinencia, insisto, de un ministro como, ¿no? Lo que dijo literalmente es, el señor Toledo es una persona que carece de seriedad. Desde el momento en que él es detenido puede ser puesto a disposición de las autoridades peruanas. Y en fin, dijo algunas otras cosas. Y esto en referencia a que Alejandro Toledo había dicho que el sistema de justicia peruano es peor que el de Irán, China, Nigeria y Sudán. Me parece, digamos, un exceso, ¿no? Yo puedo entender, ¿no?, el estado emocional de Alejandro Toledo por ser trasladado al Perú, pero hacer una declaración de esta naturaleza no corresponde a la realidad. Y además, en todo caso, si fuera, ¿cómo es que dicen ustedes en el caso negado de que fuera verdad? ¿Qué responsabilidad tiene él? Él ha sido presidente del Perú. Él ha sido presidente del Perú, o sea, alguna responsabilidad tiene en el sistema de justicia que él está describiendo, ¿no? En habernos dejado este sistema de justicia que él critica ahora. El presidente Toledo, cuando asume la presidencia, homologa el sueldo de los jueces supremos, los nivela con los congresistas y ministros de Estado. De ganar 10.000, 11.000 soles pasan a ganar 25.000 soles, más bonificaciones llegaban cerca a 30, 35.000. Todos suben de sueldos. Los jueces fueron homologados para que tengan autonomía. Se trató de que haya concursos y tenga más presupuesto para que no existan jueces provisionales, porque con jueces provisionales Montesinos manejaba el Poder Judicial y sacaba las sentencias como quería. Pero lamentablemente la segunda parte de esta reforma del Poder Judicial, que era homologar el sueldo de los trabajadores, secretarios, especialistas, no se pudo hacer. El gobierno de García no lo hizo. Y esta es una crisis, pues, que ahora el Ministerio Público... Pero lo que no puede ser, Roberto, es que cuando el Poder Judicial, el sistema de justicia, crucifica a Alberto Fujimori, está bien, pero cuando se ocupa el mismo sistema de justicia de Alejandro Toledo, está mal. O sea, si está mal para Toledo, entonces está mal para Castillo, está mal para Fujimori, está mal para Keiko, está mal para Ollantumala también. Pero nosotros hemos denunciado casos puntuales, no estamos haciendo un comentario general, sino estamos hablando de... Pero si está comparando con la justicia de Sudán, la justicia del Perú... Yo no estoy respondiendo por la forma en que se ha expresado el presidente Toledo, ni sé el contexto en que se han dado esas declaraciones. Yo te estoy comentando lo que piensa la defensa respecto al sistema de justicia. Pero sí estamos un poco tranquilos por el lado de que la comunidad internacional está pendiente. Mira, en Brasil, a Lula lo metieron a la cárcel. ¿Y sabes quiénes eran sus pruebas de cargo? El testimonio del señor Barata y el testimonio del dueño de la empresa OAS. ¿Y quién corroboraba a estos señores? Su hijo, su secretaria, su chofer. Y lo condenaron. Y al final la Corte Suprema lo liberó porque dijo que esa prueba no era suficiente. Entonces, ya hay experiencias en América Latina que los testimonios de las empresas, de los dueños de las empresas, siempre son corporativas. Acá en el Perú, Nicolás, no pierdas de vista que en el año 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski, que era presidente de la República, se modifica el Código Procesal Penal y se incluye que las personas jurídicas podían acogerse a colaboración eficaz. Exitosa. Y que también podían acogerse los dueños de las empresas, los jefes, los cabecillas. Estas reformas permitieron que todas las empresas puedan acogerse. Ahora, pero mira, ¿a cambio de qué información? Roberto, por lo que entiendo de tu discurso, la defensa de Alejandro Toledo va a ser una defensa política. O sea, él va a decir, por lo que te escucho, dos cosas. Uno, que él es inocente, cosa que ya conocemos. Soy inocente, va a repetir lo mismo en los pasillos seguramente. Pero lo segundo es que él es, ¿qué?, un perseguido político. Cuando las medidas judiciales que se adoptan no tienen pruebas que fundamenten, aparente un ropaje jurídico, por ejemplo, a Elian Carr le dictan prisión preventiva en el caso de Coteva. ¿Por qué le dictan prisión preventiva? Confirmada por Sala. Y le dicen, el argumento es, por ser la primera dama, por ser la esposa del presidente de la República, por ser su compañera de viajes, por tener nacionalidad israelí,
debería de saber lo que estaba haciendo su marido. Entonces que vaya a la cárcel. ¿En qué país del mundo se puede llevar a la cárcel a una persona? Pero estás haciendo una caricatura, Roberto, de la resolución. Perdóname, Nicolás, me comprometo que terminada esta entrevista, a tu productor te voy a hacer llegar la resolución judicial y te voy a poner en amarillo el párrafo completo. No lo puedo reproducir completo, pero literalmente es eso, no es una caricatura. Una caricatura están haciendo con la Administración de Justicia. Bueno, vamos a tener tiempo, pero interesa puntualmente Elian Karp. ¿Qué va a pasar con ella? Ella tiene abierto un proceso también de extradición. ¿Qué va a pasar? Ella va a permanecer en los Estados Unidos. Mira, mañana viernes, tenemos una audiencia de cesación de prisión preventiva para Elian Karp por el caso Ecoteva. Las pruebas que han surgido en estos años demuestran que Elian Karp no ha tenido ninguna participación en estos presuntos delitos. Por lo tanto, debe de revocarse la prisión preventiva. Y si esto ocurre, no creo que tenga impedimento la señora Karp para venir al Perú, porque tendría que levantarse todo, incluyendo el trámite de extradición. O sea, en resumen, lo que ustedes dicen es Alejandro Toledo es inocente, los delincuentes eran Maiman, que en paz descanse, y sus ministros. ¿Tú crees que va a descansar en paz el señor Maiman? No lo sé, la verdad, no tengo cómo saberlo. No tengo cómo saberlo, sinceramente. No he desarrollado ese poder aún. Aunque me atribuyen, Roberto, otros poderes que no tengo. Pero en fin. Que se entretengan en algo quienes no me quieren. No sé qué harían, no sé qué van a hacer cuando me muera, Roberto. No sé a qué se van a dedicar cuando me muera. Pero en fin. Yo te voy a decir una cosa absolutamente personal. A mi casa le decían la boca de urna. En los días en los que yo estaba fuera de la televisión, después de haber conducido el programa más importante periodístico que ha habido en este país, que era la Revista Dominical, en que no participé en el proceso de reelección. Era imposible estar en la televisión, imposible, y no ser parte del proceso de la reelección. No había manera de sacudir, y menos aún el ser un periodista en televisión. Era imposible, y a mí no me dio la gana, pues, mi querido Roberto. No me dio la gana, pero a lo que voy es que para mí personalmente, después de la entrevista del año 95, Alejandro Toledo fue una gran decepción, porque fue en su momento una gran esperanza. Pero en fin, así es la vida, Y yo estoy seguro que cuando termine el juicio del caso Odebrecht, va a haber una reconciliación entre tú y el presidente Toledo, porque te vas a dar cuenta que todo esto era una gran patraña, y en la historia del Perú recién estamos aprendiendo cómo operan los grupos de poder económico, cómo han movido las leyes para favorecer y cómo se está desprestigiando a la clase política. Bueno, si eso es a cambio de contarnos quiénes sí metieron la mano, quiénes cobraron comisiones ilegales, qué negocios sucios se hicieron al amparo del poder, ya veremos. Roberto, muchas gracias. Y espero que nos vamos a ver, vamos a estar en contacto, con toda seguridad. ¿Cómo no, Nicolás?